Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y qué pasó con? En este caso vamos a hablar de ¿y qué pasó con el caso del diputado Arquesio Arias? Me encuentro con la licenciada Enereida Barrías, quien es la abogada de dos de las víctimas que están en este proceso que se le sigue al diputado Arias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, licenciada. Buenos días, Dalia. Gracias a usted por la invitación. Y bueno, trataremos de contestar lo más clara y concisa las preguntas, puesto que se trata de temas muy técnicos y pues a veces sí es importante pues dar esta educación a la población para que se comprenda mejor lo que son los procesos penales. Sí, bueno, podemos empezar de una vez para que nos dé como un repaso ahorita mismo de dónde se encuentra el caso del que usted forma parte y como que cuál es el siguiente paso que está esperando usted como abogada de las víctimas y que puede esperar la población. Ajá. Bueno, el proceso en el cual yo soy abogada querellante en representación de dos de las víctimas, esto está ahorita pendiente de audiencia de acusación o audiencia intermedia. También en otras latitudes se le llama audiencia preparatoria hacia un juicio oral. Y el proceso pues se encuentra, es competencia de la sala, perdón, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ok, ¿y cuál es el siguiente? O sea, ustedes están esperando ahorita mismo la audiencia. ¿Qué va a pasar en esta próxima audiencia de la que están esperando? Sí, estamos esperando la realización de la audiencia donde se presenta formalmente o se sustenta la acusación que el magistrado fiscal ha ya presentado por escrito dentro del término de ley. Nosotros como querellantes, la ley establece que tenemos dos opciones de adherirnos a la acusación del fiscal como lo hemos hecho y luego de ello viene la audiencia sustentatoria de los medios probatorios que se van a desahogar o practicar en un juicio oral. Estamos entonces esperando que se haga esta audiencia, que como le dije, es una audiencia preparatoria. Allí tanto el fiscal como nosotros como querellantes y la defensa devela cuáles son esos medios de prueba que va a llevar a un juicio oral ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Perfecto, ok. Para repasar un poco, sé que, bueno, este caso se destapó, ¿no? El año pasado, a eso como de, a mediados, poco antes de que entrara el acusado a ser diputado en funciones, ¿no? Un par de meses después. Y al tratarse de un diputado, sabemos que los diputados por constitución, ¿no? Sus casos judiciales los maneja la Corte Suprema de Justicia, no van a justicia ordinaria de una vez. A él se le aplicó una medida cautelar y eso fue algo, al salen las pruebas, se eleva el caso, eso fue algo que fue bastante histórico, según me explican, porque no se le había aplicado una medida cautelar a un diputado en funciones antes. No sé si nos puede explicar un poco qué tipo de precedente sienta esa decisión y eso qué nos dice del sistema de justicia en el que estamos, ¿no? Que es tan criticado por tantas distintas cosas, ¿no? ¿Qué precedente hace que se le ponga una medida cautelar de ese tipo a un diputado en funciones? Sí, realmente en nuestro país, en lo que yo conozco de lo que llamamos la era republicana por establecer un periodo, pues realmente es inédito. No conozco de antecedente anterior que a una persona con un cargo como el que ejerce el acusado se le haya aplicado una medida restrictiva de la libertad, en este caso arresto domiciliario. Desde mi punto de vista, es algo inédito, algo histórico en nuestro país que marca un hito y que demuestra ante la ciudadanía que nadie está por encima de la ley, independientemente del cargo que usted ocupe, independientemente del poder económico o político que una persona en un momento dado ejerza, no está por encima de la ley. Si la persona pues ha realizado una conducta que tiene ribetes de un delito contemplado en nuestro Código Penal, pues debe ser investigado y si se prueba en juicio oral y público que es responsable, pues igual como a cualquier ciudadano común y corriente, se le debe aplicar las sanciones correspondientes. Entonces, ciertamente en nuestro país anteriormente, pues, había una percepción, por decirlo de esta manera, de impunidad cuando se investigaba a personas
con cargos como ese, ¿verdad? Sí, se daba el caso, bueno, lo hemos visto con casos de alto perfil en temas de corrupción, ¿no? Han salido como datos a la luz y no se les sigue un caso mientras son diputados en función, sino que se les llama ya una vez salen o ese tipo de cosas, ¿no? Mi pregunta también, que ¿cómo cambia? Usted es abogada, me imagino que ha estado en muchos procesos de distintos tipos, ¿no? ¿Cómo cambia un proceso cuando se habla de, cuando hay una parte que tiene tanto poder, porque al final al ser diputado tiene poder político, ¿no? Cuando es una persona de tan alto perfil, ¿cómo eso afecta el caso? Bueno, en primera instancia, la ley existe, ¿verdad? La Constitución, las leyes establecen los procedimientos para investigar personas, digámoslo, de alto perfil. Sentido de una persona que ocupa un cargo, por ejemplo, como un diputado de la República, hay un procedimiento especial que ya la ley establece. Pero es un procedimiento especial en cuanto al tribunal que tiene competencia para investigarlo y sancionarlo de considerarlo culpable. Por lo menos en el caso de los diputados, la competencia es del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero en cuanto al procedimiento como tal, se deben surtir los mismos pasos que establece ya la ley para los procedimientos ordinarios. Por ejemplo, ahora con el sistema penal acusatorio, se establece entonces que la persona debe ir a una formulación de imputación, que en este caso ya pasó, y luego de allí, de vencido el plazo de investigación que el fiscal tiene para recabar todas esas pruebas de cargo, entonces se presenta la audiencia de acusación o audiencia intermedia y luego lo que es el juicio oral. O sea, desde ese punto de vista, el procedimiento es igual, ¿verdad? Para todos. Lo que cambia es el tribunal que tiene competencia para juzgar a la persona. Igual, por ejemplo, en otros casos, como usted menciona, de delitos de corrupción, por ejemplo, tradicionalmente en nuestro país, como ha sido una práctica, que la persona mientras está en función del cargo, muy pocas veces se le investiga. Y tradicionalmente se le investigaba luego que dejaba el cargo por una justicia ordinaria, por el Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público y por los jueces y tribunales ordinarios. Sin embargo, si esa persona está en función en su cargo, pues hay un tribunal que tiene competencia especial. Por ejemplo, igual en el caso del presidente de la República, vicepresidentes, y demás personas, ministros de Estado, viceministros, que tienen un tribunal especial, por decirlo de alguna manera, que los investiga y si de considerarlos responsables de una conducta punible, debidamente tipificada en el Código Penal, entonces ese tribunal es el que decide qué sanción le corresponde. Pero en los procedimientos, el debido proceso es uno solo, que lo establece ya la Constitución en el artículo 32. Y esos pasos son derechos inalienables para cualquier persona, ocupe o no un cargo en un momento determinado. Claro, y bueno, también no, al estar en la Corte Suprema son cargos por la manera en la que está ordenada el órgano judicial, no son los cargos más altos y, y, y sabemos que bueno, los magistrados son como postulados, por así decirlo, por el presidente, son propuestos por el presidente y luego pasan un proceso de revisión por la asamblea y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente es como usted mencionaba, ¿no? Se eleva el perfil de con quiénes se está tratando y quiénes son las partes. Mi pregunta también va un poco a su trabajo como abogada de las víctimas y para las mismas víctimas. Imagino que cómo afecta la exposición mediática que tiene un caso de este tipo y más tratándose, o sea, de la temática que se trata, ¿no? No oímos siempre bueno, los casos de corrupción contra los políticos, que esto es algo bastante distinto en ese sentido. Entonces, ¿cómo la exposición mediática de un caso así afecta a las partes, a usted como abogada y bueno, a las víctimas, ¿no? Sí, a nivel general pudiéramos decir que depende del tipo de delito, asimismo es la afectación de las víctimas. Ciertamente, la exposición mediática es una afectación pues adicional a las víctimas. Depende también de cómo las víctimas lo enfrenten, si tienen apoyo familiar, si tienen apoyo psicológico para sobrellevar esa situación. No obstante,
Ciertamente en estos casos de alto perfil, las víctimas también, a veces esto depende de la situación o la circunstancia que se dan, pues esto han recurrido en muchos casos al apoyo pues de los medios de comunicación, porque esto se convierte en un aliado para las víctimas, en el sentido de que al exponer la situación que les ha sucedido, pues sienten que hay menos probabilidad de que el caso quede en impunidad. Entonces, esto, ciertamente los medios de comunicación son una herramienta muy importante en los casos de alto perfil. No obstante, sí, como le digo, las víctimas siempre, y más en delitos delicados, ¿no? Que afectan el pudor, la integridad sexual, su libertad, delitos de otra índole que impacta directamente no solo en la salud física, sino en la salud mental de la víctima, pues es una situación difícil, pero la víctima lo que pretende al final es cerrar el círculo con una justicia pronta y que la sentencia sea justa. Y esto siempre está el tema pues de que las víctimas tienen derecho a esa justicia, que lo reconoce no solo las leyes panameñas, sino los convenios a nivel internacional. Claro, ahí mencionaba también, ¿no?, de que la justicia sea oportuna y sea pronta. Sabemos que con todo esto de la pandemia los plazos jurídicos estuvieron como en, no sé exactamente cuál es la terminología, ¿no?, pero estuvieron como en pausa por un rato y luego volvieron a retomar. ¿Cómo eso ha afectado el transcurso de este caso en particular? Si nos puede dar como algún ejemplo de alguna cosa que se tuvo que posponer o ese tipo de cosas. Sí, en este caso, como en muchos otros a nivel nacional, la pandemia ha afectado porque la Corte, debido pues a la infección por el tema de la COVID-19, tuvo que suspender los términos judiciales. Entonces, la suspensión se dio desde el 19 de marzo hasta el 7 de junio. O sea que el 8 de junio se reanudaron nuevamente los trámites de todos los procesos a nivel del órgano judicial. Entonces, ciertamente hubo una pausa de los procesos, de los trámites, que en alguna medida afectaron en cuanto a que se extiende más el plazo de investigación. Por ejemplo, esta causa de la que estamos hablando podía haber cerrado el plazo de investigación en abril, sin embargo, tuvo que cerrar ahora, por ejemplo, en agosto. Entonces eso extiende el tiempo, ¿verdad? Entonces, ciertamente para las víctimas, una justicia en tiempo razonable, una justicia acorde pues con el daño causado, si es tardía, a veces dice un adagio que justicia tardía no es justicia. Claro. Yo siento que en este caso, a pesar pues de las dificultades, el órgano judicial ha tratado en la medida de sus posibilidades de llevar el trámite al día. Tanto así pues que ya incluso el plazo de investigación fue cerrado y estamos en espera de la audiencia intermedia. Sí, para que nos explique un poquito, sé que lo mencionó al principio, pero ¿cuál es el siguiente paso? Me habla, ¿no?, de la audiencia intermedia. ¿Qué se ve en particular en esa audiencia y cuál es la decisión? O sea, ¿hay algún... sé que el fiscal, ¿no? Hay distintas partes. ¿Cuál es la decisión que se toma en esa audiencia o qué sigue, ¿no? Para que nos dé un poquito más de contexto en términos del caso que puede esperar la ciudadanía en la siguiente noticia acerca de este caso. Sí, la audiencia intermedia es una audiencia que se hace ante el juez de garantías, en este caso ante la magistrada juez de garantías. El fiscal sustenta de manera oral una acusación que ya fue presentada de manera escrita. El fiscal menciona cuáles son esos medios de prueba, esas pruebas que va a llevar al juicio oral, pruebas testimoniales, documentales, periciales. Él sustenta qué va a demostrar con esas pruebas en el juicio oral y luego de ello le pide a la juez de garantías que emita un auto de apertura a juicio, fijando la fecha para realización del juicio, que es donde se van a presentar ya directamente, de manera, se materializa que ese testigo se presenta ante los magistrados y le señala qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivió, qué fue lo que observó. También en esa audiencia intermedia, nosotros como querellantes
como quiera que nos adherimos a la acusación del señor fiscal, sustentamos también nuestra adhesión en cuáles son las pruebas que nosotros vamos a llevar. Igual la defensa también argumenta sus pruebas. En otros contextos de otros países, a esta audiencia también se le llama audiencia de develación de pruebas. Ahí cada quien tiene que llevar cuáles son las pruebas que tienes, cuáles son las pruebas con las que cuentas para demostrar, por ejemplo, en el caso del fiscal y de nosotros como querellantes, para demostrar nuestra acusación. Y en el caso de la defensa, para demostrar en qué va a sustentar la defensa de su representado. Entonces, luego que cada parte sustenta sus pruebas, entonces la juez emite un auto admitiendo las pruebas o depurando las pruebas, las que considera que deben ir a juicio, y en caso tal, si considera que alguna no debe ir a juicio, y emite lo que se denomina un auto de apertura a juicio y fija la fecha del juicio oral. Es en el juicio oral donde se materializa entonces que cada parte tiene que llevar sus pruebas ante los magistrados. O sea, tiene que llevar al testigo físicamente y que el testigo diga qué fue lo que le pasó, qué fue lo que vio, qué es lo que le consta. Tiene que llevar las pruebas documentales y las pruebas periciales. Luego de eso, entonces los magistrados deciden si la persona es culpable o inocente de la acusación que se le ha hecho. Si lo consideran culpable, entonces se impone la sanción correspondiente. Ok, y una pregunta. En este término, o sea, mientras todo esto ha pasado, la medida cautelar que se le puso al diputado al que se le acusa sigue en pie y no o sea, no ha habido como ningún movimiento por parte de la defensa o ninguna apelación, me imagino que es por parte de la defensa para que eso cambie. O sea, eso sigue y va a seguir durante el juicio, o cómo se ve la medida cautelar afectada. Sí, las medidas cautelares son medidas de aseguramiento del resultado del proceso. En este caso penal tienen la finalidad de asegurar que la persona acusada esté apegada al proceso hasta el momento del juicio oral. ¿Qué significa eso? Que son necesarias porque esto permiten que la persona pues no evada el proceso, no destruya pruebas, porque si la persona está en libertad puede darse el riesgo de destrucción de pruebas y que cuando se llega al juicio oral no existan las pruebas. Entonces, eso es un riesgo para el proceso. Entonces, por eso es necesario mantener a la persona bajo una medida cautelar. En este caso se mantiene hasta el juicio oral, como usted bien dice, en este caso la defensa no ha hecho ninguna petición hasta este momento de cambio de esa medida cautelar. Y en estricto derecho ya ese término precluyó, o sea, ya pasó esa oportunidad. Y ahora lo que toca esperar es el juicio oral, y que en el juicio oral entonces, en un juicio público, transparente, con todo el cumplimiento de las garantías del debido proceso, se haga entonces lo que corresponde, que es la práctica de las pruebas, y que los magistrados decidan sobre la responsabilidad penal de la persona acusada. Perfecto. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, le quiero hacer una pregunta a usted como abogada que ha llevado otros procesos y que lleva que ha recibido tanta atención. ¿Tiene confianza en la manera en la que se está llevando el proceso, ¿no? De que se dé de forma normal y de una manera transparente con lo que ha visto y cómo ha visto que la Corte y el órgano judicial y los medios y todos se han comportado alrededor del caso? ¿Tiene confianza en eso? Sí, nosotros tenemos confianza aún en el sistema. Nosotros consideramos que el sistema ciertamente tiene sus falencias, pero en este momento, en este caso en particular, nosotros consideramos que se ha cumplido el debido proceso, se han cumplido lo que es el rol del órgano judicial en casos como estos. Nosotros confiamos en que se va a mantener la transparencia. Ahora, con el sistema penal acusatorio es muy importante el principio de publicidad, es decir, esa intervención pues, de los actores e inclusive de los medios de comunicación en el seguimiento de causas como esta.
porque eso le permite al ciudadano común y corriente seguir el proceso y los trámites de la justicia, y que la justicia sea esto, lo que todos deseamos, ¿no? Una justicia razonable, proporcional, justa, que esto cumpla el cometido por el cual existe, en este caso, las entidades de justicia, administración de justicia. Entonces nosotros sí confiamos, no hemos, tenemos la esperanza todavía. Es importante que la ciudadanía nunca pierda la esperanza en el sistema. Hay cosas que corregir, hay cosas que enmendar, hay cosas que criticar, pero esa esperanza de que sí vamos a tener justicia en tiempo razonable, que las sentencias van a ser justas, van a ser proporcionales y van a traer esa retribución social que todos esperamos, porque esa es una de las funciones que tiene la justicia, una retribución social y especial para que todos los ciudadanos nos sintamos pues que vivimos en un país democrático donde se respeta el Estado de Derecho y donde se aplican la Constitución, la ley y los convenios internacionales como debe ser. Así que sí, guardamos todavía la esperanza y hasta ahora no tenemos indicios ni evidencia de que pase algo que pierda pues la esperanza de nosotros como representantes de las víctimas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, licenciada Barrías, ha sido extremadamente didáctico, yo siento. Gracias. Y bueno, sí, eso fue todo por hoy, por el episodio de ¿Y qué pasó con el caso Arquesio Arias? Muchísimas gracias a la licenciada Barrías y nos vemos en la próxima edición.